¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Esta mañana he estado en el centro. La verdad es que hacía tiempo que no estaba en el centro de Madrid, pero es que esta mañana hubo una manifestación pública a favor de la enfermería y en contra de la precarización de la enfermería. Voy a hablar solo rápidamente sobre esto, ya que hice un directo por YouTube y seguro que muchos os quedasteis pensando, bueno, ¿y qué era todo eso? Bueno, pues todo eso no era ni más ni menos que la enfermería, al margen de los sindicatos, que como sabéis, los sindicatos es una de las herramientas más efectivas que tienen las empresas y el sector público para mantener sometidos a los trabajadores. Pues la enfermería, al margen de los sindicatos, convocó una manifestación en favor de alguna serie de las reclamaciones que la enfermería tiene. Mirad, después de lo que se viene a llamar malamente la primera oleada de la pandemia, la enfermería sufrió un estrés brutal. ¿Por qué? Pues porque básicamente el ratio enfermera-paciente es bajísimo. Es decir, una enfermera madrileña atiende más pacientes que una enfermera de otros países o de otras comunidades. Y eso supone una carga de estrés brutal para la enfermería. Las 35 horas laborales, la conciliación de la vida familiar, los salarios más bajos, es decir, equiparación salarial, una bolsa de trabajo más transparente y, en definitiva, mejor atención para el paciente. Que los recortes se hayan hecho a costa de estresar a los enfermeros y enfermeras, que los enfermeros y enfermeras se vayan de Madrid buscando mejores condiciones laborales y salariales, y que los enfermeros en general se vayan de España porque en otros países les traten mejor, es un fracaso como país. Así que estuve apoyando a mi mujer y estuve apoyando a los compañeros y compañeras de mi mujer en esas proclamas. Pero bueno, a la vez que estaba en el centro de Madrid, pues por aquello de no coger el transporte público, pues alquilé un coche eléctrico. A la ida nos fuimos en un coche de City, de un Renault Zoe, de la empresa City. Y a la vuelta nos volvimos en un Car2Go de la empresa Sharenau, un Smart 4. Y cuando íbamos para el centro, pues empezamos a encontrarnos con coches que llevaban banderas de España, incluso banderas de la Guardia Civil. Saludos, Harler. Yo, en ese sentido, yo no tengo complejos. Es decir, llevar la bandera es de derechas, no llevarla es de izquierdas. Llevar la bandera es de pijos, no llevarla... No, yo veo una bandera de España y me pongo contento porque es mi país. Y cuando pienso en una bandera de España, no estoy pensando en la derecha, estoy pensando en un país donde hay gente de todo tipo. En mis vecinos, en mi familia, en mi barrio, en el colegio donde estudié, en la ciudad de la que soy, en la ciudad en la que vivo, en mis amigos catalanes, vascos, de Extremadura. Pienso en todo eso. Cuando los políticos politizan la bandera en un sentido o en otro, politizan la bandera pensando, no, la bandera es un símbolo, pero no de España. La bandera es un símbolo de algunos españoles, lo cual es un error y es una mentira que muchos españoles nos hemos tragado. Y muy mal. Pero tengo que darle la razón. Tengo que dar la razón a algunos políticos, porque es verdad que igual que los políticos de un lado politizan la bandera, los del otro también. Me resultó muy llamativo que los coches que me rodeaban eran coches de gama alta. No todos, había SEAT, pero había muchos coches de gama alta, mucho niño pijo con banderas, haciéndose el chulito con su banderita de España y luego yéndose a comer con sus amigos a los restaurantes, y mucha señora mayor súper permanentada con su cochazo. ¿Y eso está mal? No está mal porque ellos también son España.
Pero sí está mal porque muchos de ellos, cuando hablan de España, están hablando de la bandera de España contra Pablo Iglesias. Y eso es lo que no puede ser. Eso es politizar la bandera de España. Y hemos caído en esto porque en este país somos radicales. Nos gusta ser los más chulos del barrio y los más tajantes en nuestras afirmaciones. Hace poco escribía en Twitter: en España nos gusta que nos den a escoger entre dos opciones, pero las dos malas. No siempre las dos mejores opciones. Si eres patriota, pues eres patriota de clase alta, mezclado con una serie de fascistillas pijos, muchos de los cuales hablan de Franco como si fuera el no va más. Y la otra opción es una izquierda que tiene como modelos a dictaduras y estados fallidos. Entonces tú tienes que escoger. Si tú eres de los de las banderas, pues tienes que mezclarte con toda esta gente de clase alta. Y entre ellos muchos son amigos de Franco y de dictaduras de derechas. La otra opción es ser de izquierdas, pero de una izquierda que tiene a muchos amigos que son dictaduras de izquierdas. Claro, yo entiendo que en España haya gente que la bandera no le represente. Y no me refiero a los nacionalistas catalanes, me refiero a españoles que dicen: no, a mí no me metas en ese club de pijos filofascistas. Pero también habrá, y digo yo que habrá, y los hay, obreros de Vallecas, gente de clase media o baja, que no solo se sienten felices de ser españoles cuando gana un deportista, sino que se sienten ser felices de españoles porque España es su país. Y cuando ven a la policía o a las Fuerzas Armadas, se sienten orgullosos. Pero no. Aquí nos han vendido otra cosa muy diferente. Y es los extremos. Pero claro, si a mí me dan a escoger entre un rey que representa la transición y escoger lo que Pablo Iglesias tiene en la cabeza y el tipo de gobierno que Pablo Iglesias tiene en la cabeza, pues no es por nada, me quedo con el rey. Ahora nos vamos al otro lado del arco. Lo que muchos políticos de izquierdas están vendiendo es que el rey representa el franquismo. El rey es Franco, es la dictadura. Y tener un rey es defender una casta privilegiada. Por lo tanto, tenéis que votar a ciertos políticos que van a perpetuarse en sus privilegios políticos, en sus mansiones y en sus sueldazos. Me dicen que el problema son los medios de comunicación. No, eso es un error. El problema no son los medios de comunicación, el problema son los políticos. Porque el político, para perpetuarse, busca atomizar a su enemigo. ¿Y su enemigo cuál es? Su enemigo es el votante. Entonces, una forma de debilitar al electorado es enfrentarlo y decirle: mira, hay dos tipos de grupos, los fachas, que son los de las banderas, y los de izquierdas, que son los que se preocupan por los problemas de la gente normal. Pero eso no es verdad. Ni los que le gustan las banderas son fachas, ni todos los políticos de izquierdas, o por lo menos la izquierda española, se preocupa por los problemas de verdad. Dan migajas a cambio de mantener sus privilegios políticos. Y politizarlo todo es la raíz de nuestros males. Politizarlo todo es la raíz de nuestros males. Yo creo que cuando hablaba al principio de la enfermería, me resulta muy interesante que la enfermería madrileña no ha ido a la manifestación bajo la bandera de un partido político, ni siquiera bajo la bandera de un sindicato. ¿Por qué? Porque como todo está tan politizado, como los sindicatos han fallado a la enfermería, pues han tenido que ser los enfermeros los que digan: mira, nos vamos a manifestar, pero sindicatos, quedaos en vuestra casa. Venga, liberaos sindicales, quedaos vosotros de puente, disfrutando de vuestro sueldo por no trabajar. El problema es que en España hay mucha gente que quiere vivir del esfuerzo de los demás.
Y ahí están los políticos, ahí están los liberados sindicales, los sindicatos. Y entonces ellos se dedican a agitar a los españoles diciendo los fascistas, los comunistas. Hablemos de Vox. Vox se presenta como un partido que no tiene complejos de ser español. Pero creo que a la hora de llevar la bandera debemos de ser generosos. Porque en la bandera cabemos todos. Izquierdas, derechas, todos. Pero yo no sé, es que creo que somos el único país del mundo donde si tú eres de izquierdas tienes que odiar a la policía, al ejército, al rey y casi que hasta la democracia. Si tú eres de izquierdas no puedes simpatizar con la transición tiene que ser lo peor, ni con el ejército, ni con la policía. Buena muestra de ello es Pablo Iglesias, quien ha dicho y dice todo eso. Y me parece asqueroso cómo el Día de la Hispanidad, en el fondo de celebración, tiene muy poco o nada. El Día de la Hispanidad es la celebración de la derecha reaccionaria, en general. Y los que nos consideramos patriotas, o por lo menos orgullosos, y orgullosos en el buen sentido, de nuestro país, pues quizá no vayamos a ostentaciones de otro tipo. Y cuando te preocupan problemas reales, pues yo creo que debemos de estar todos preocupados por la pandemia, preocupados por cómo se derrochan millones creando ministerios de todo tipo para alimentar y apesebrar a gente que no es capaz de encontrar trabajo en el mercado de trabajo, así que se han perpetuado en una clase, en un sistema político, que el problema de este sistema político no es lo que dice muchos políticos de izquierdas, la ultraderecha, no. El problema de este sistema político es, como bien decía Pablo Iglesias, la casta. Los sueldazos a perpetuidad, los privilegios, los coches oficiales, los sobresueldos, las jubilaciones de oro. Cuando empezó la Spanish Revolution, pues nos ilusionó a muchos, a mí uno de ellos, porque en estos vídeos que hacían los de Spanish Revolution, pues hablaban de los problemas que nos interesan, que son problemas, como dicen ahora, transversales. Vivienda, precarización del mercado de trabajo, pérdidas de derechos laborales, corrupción política a todos los niveles, ausencia de representación de los políticos. Hay un abismo entre los políticos y lo que la gente necesitamos. Y tener una política cercana. División de poderes. División de poderes. Es muy curioso que Pablo Iglesias, como la derecha, están muy de acuerdo en muchas cosas. ¿Y en qué están de acuerdo? En concentrar poder. Consejo General del Poder Judicial, meter mano en Radio Televisión Española y politizar la televisión pública, dicho por Pablo Iglesias. A mí lo que me gustaría es que me hicieran director de Radio Televisión Española. Bueno, eso que se llama politizarlo. Y a ver, que Pablo Iglesias es un fenómeno temporal. Pablo Iglesias pasará. Y la gente sectaria seguirá apoyando a Pablo a muerte. Pero la gente idealista quedará completamente decepcionada con Pablo y luego se preguntarán, ¿y ahora quién nos representa a nosotros? La gente conservadora, liberal, que cree en la propiedad privada, que cree en unos servicios públicos de calidad, entre ellos me encuentro yo, que cree en la idea de España como un país abierto, generoso, plural, pero un país, no muchos países pequeños, que cree que el autónomo no solo merece derecho a vivir, sino merece el derecho a que le dejen vivir, que cree en impuestos bajos, gobierno pequeño
y una buena administración y poca deuda pública. Todo quede reducido a un asunto de bandera, rey y viva España. No. Realmente, a pesar de que esa revolución que hizo que la gente acampara en sol pasara, a mí me sigue convenciendo lo que se hablaba en esa acampada sol. Se hablaba de renovación democrática, se hablaba de tener un país moderno y no un país con una casta política. Así que hoy, el Día de la Hispanidad, realmente he visto no un país, sino un país politizado y enfrentado consigo mismo. Claro, así nadie podrá hacer nada. Mirad, cuando Occidente se mete en Oriente Medio, ¿sabéis lo que hacen los servicios de inteligencia con los iraquíes? Enfrentar a los chiitas con los sunitas. Y si se matan entre ellos, pues pueden llegar las tropas francesas, americanas, estadounidenses o británicas y hacer lo que les da la gana, mientras se maten entre ellos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es dividir al enemigo. Lo mismo pasa en otros países donde Occidente ha metido sus sucias manos. Enfrentarlos, que se maten entre ellos. Y si se matan entre ellos, pues nosotros podremos hacer lo que nos da la gana. Y todo este enfrentamiento obedece a un solo propósito: que los políticos gasten dinero como les da la gana. Hoy decía alguien que si Pedro Sánchez quiere gastar 200.000 millones, dice, mira, con que nos den a 1 millón a cada español, nos solucionan la crisis. Y yo pensaba, a ver, el argumento es simplista y sobran todavía unos cuantos millones, ¿eh? El argumento es muy simple, pero muy cierto. 200.000 millones, ¿para qué? Para gastar. ¿Y gastar cómo? ¿Comprando lealtades? Sería más fácil que dijeran, mirad, autónomos, no pagáis IVA, ni cuota de autónomos, haced negocios. Mirad, autónomos, os vamos a dar créditos blandos. Montad negocios, abrid bares, restaurantes. Y olvidad de pagar impuestos. Y cotizaciones bajitas, contratad gente. Venga, aunque sea por un año, venga, un año de contrato, pero no subvencionamos, no bonificamos, no, pagáis menos. Pero todo este gasto público solo obedece al egoísmo de políticos que no han trabajado en su vida, que no saben crear riqueza, pero que sí saben muy bien gastarse la riqueza de los demás. Y termino. Lo que ha hecho la enfermería es una lección, porque al final lo que tenemos que hacer los ciudadanos es, al margen de sectarismos políticos, ponernos a dialogar entre nosotros, sin políticos metiendo las narices. Y os digo una cosa. El modelo asambleario de Podemos tenía cosas muy interesantes, pero cosas muy malas. El problema del modelo asambleario es que estaba radicalmente politizado, porque había gente que quería participar y los echaban. Pero si los ciudadanos nos pusiéramos a hablar entre nosotros, a ver, ¿qué es lo que nos preocupa a los españoles de verdad? No, porque el Pablito Iglesias, no, porque el PP y los señoritos del PP y los fachitas y los cayetanos. No, vamos a hablar de los problemas de verdad. El problema de verdad es que si eres joven, olvida, nunca vas a tener una vivienda, nunca. Ya te quedaste fuera del mercado laboral, porque un banco no te va a dar ni un préstamo, ni tú vas a tener acceso a lo carísimas que están las viviendas. El problema de la gente joven es que los que tienen estudios, pues se plantean, y muchos se lo han planteado, irse al extranjero. ¿Por qué? Porque aquí cobra lo mismo un titulado universitario que un empleado del McDonald's. Con todo mi respeto a los empleados del McDonald's. No hay respeto. En cambio, en otros países sí hay respeto. Por los titulados y por la gente preparada. Entonces, el día que los españoles nos pongamos a hablar de nuestros problemas, aparcando, y como decía Julián Guita, hombre muy sabio al que he citado muchas veces, pero es que tenía mucha razón. Cuando hablaba de crear una sociedad civil y decir, a ver, tenemos una crisis muy gorda,
vamos a aparcar nuestras banderitas políticas y nuestros colores políticos y vamos a hablar de problemas reales. Pero eso no interesa. Eso no interesa. No interesa porque si empezamos a hablar de problemas reales, mucha gente se va a quedar sin trabajo. ¿Sabéis quiénes? Pues todos los que viven de la política sin hacer nada. Y vivir de la política es vivir del enfrentamiento entre españoles. De la confrontación entre españoles. Eso es un problema muy gordo. Así que amigos, en este día de la hispanidad, mientras el mundo se va radicalizando y ves a Estados Unidos quemando estatuas, tirando estatuas y con disturbios en calles que nos parecen increíbles, y en España pues más de lo mismo, aunque aquí en España llevamos desde la guerra civil radicalizados, pues espero que tengamos un feliz día de la hispanidad, abierto, generoso, plural y sin sectarismos. Un saludo y hasta pronto.